Amigos y hermanos, le damos la bienvenida a una nueva reunión de oración. Queremos compartir con ustedes algunas cositas. En primer lugar, animarlos a estar meditando en su palabra, a estar prestando atención, predisponernos a estar sensibles a su palabra para que esté afectando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de actuar, de pensar, que seamos permeables a su palabra en el momento en que se presente el estudio. Y queremos animarlos también en esta reunión de oración, queremos animarlos a acceder con total confianza por medio de Jesucristo al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, para poder glorificarle, para poder cantarle, para poder estar volcando nuestras peticiones, nuestras necesidades, poder acudir a Él con total confianza, porque Él es nuestro Dios poderoso, eterno, pero nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, que nos cuida, nos ama, nos protege, y siempre estemos pensando y meditando y recordando y agradeciendo por ese maravilloso plan de salvación. En este caso quiero compartir con ustedes el Salmo 95, una pequeña meditación acerca de estos versículos, poder estar leyendo y entendiendo un poquito acerca de quién es Dios, cómo es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Salmo 95, versículo 1 en adelante, dice así: Venid, aclamémonos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades del mar, y las alturas de los montes son suyas, porque suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y con este texto en mente, con estas verdades en mente, los animo en este momento a estar orando a nuestro Dios, agradeciendo por quién es Él y por lo que hizo por nosotros. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en nombre de Jesucristo y agradecemos por quién eres, por tu amor infinito. Te agradecemos, Señor Dios, por el maravilloso plan de salvación, que nos viste perdidos en nuestros delitos y pecados, y nos amaste. Aun cuando nosotros buscábamos ser tus enemigos, nos amaste y nos perdonaste. Te doy gracias, Padre, porque la salvación, la entrada al cielo es gratuita para nosotros, pero entendemos el costo enorme, impagable de nuestra parte. Entendemos ese costo, entendemos que la paga del pecado es la muerte y nosotros debíamos pagar en una eternidad alejada de tu presencia. Sabemos, Señor Dios, que el pecado nos aleja de ti para toda la eternidad. Pero también, Señor Dios, entendemos que Cristo vino a la tierra y murió pagando por nuestros pecados. Te agradezco, Señor Dios, por la muerte y resurrección de Cristo. Te agradezco por la salvación para nosotros es gratuita, pero entendemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor Dios, porque la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no tenemos nada más que ofrecer, Padre, más que nuestro arrepentimiento y una fe genuina, confiando, creyendo y aceptando en la obra redentora de Cristo. Te doy gracias, Señor Dios, por eso. Te doy gracias, Padre, por la libertad que nos permites tener de poder compartir tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. Te doy gracias, Señor Dios, por esta oportunidad de poder estar ministrándonos unos a otros. Te doy gracias, Señor Dios, porque nos permites acceder a tu presencia por medio de la oración. Te pido, Padre, que cada uno de los hermanos pueda estar en su casa, meditando en tu palabra, acercando sus peticiones, Señor Dios, acercando a tu presencia por medio de Cristo, sus oraciones, su alabanza. En nombre de Jesús todo te pido y te agradezco. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Para
día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Hemos llegado un miércoles más, que alegría puedes compartir con ustedes una pequeña fracción de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad quiero compartir un versículo que está en San Mateo 7, versículo 24, que dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy a menudo cuando compramos un artefacto que debe ser ensamblado o un artefacto donde debe ser instalado, vienen con ella un manual de instrucciones, donde nos garantiza poder ensamblarlo correctamente o instalarlo correctamente. Pero si nosotros no hacemos caso de esas instrucciones, muy posiblemente no podamos instalarlo correctamente o ensamblarlo correctamente al artefacto. Para un cristiano, el manual de instrucciones es la Biblia, donde el Señor nos comunica a nosotros cómo debemos comportarnos diariamente, poder seguir, cuál es la voluntad de nuestro querido Señor para poder seguirla. Hermanos, como cristianos y verdaderamente hijos de Dios, debemos hacer caso de esas instrucciones. Pero para hacer caso debemos leerla atentamente, como dice en nuestro proyecto. Leer atentamente. No leerlo como un libro más o un libro cualquiera. No olvidemos que el Señor nos habla a través de la Biblia y nos muestra cuál es su voluntad. Los animo, queridos hermanos, a que diariamente leamos una pequeña fracción de la palabra de nuestro querido Señor, para que Dios pueda hablar con nosotros y nosotros podemos seguir las instrucciones de nuestro querido Señor. Que sea de gran ánimo, los quiero mucho y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a estar cantando Solo en Jesús. Vamos. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Ayer la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor. Lo que derrota apareció, 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él. Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor, tengo el poder de Cristo en mí. Quien empezó terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. No hay
que me llame al lugar, en su poder yo viviré. Amén. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estoy muy contento de poder estar aquí otra vez con ustedes, esta vez para hacerlo por medio de un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que primeramente ha impactado mi vida y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes también. Como decía mi hermanito Lucas, no se fijen en el predicador. Seguramente puedo tener muchas variantes, muchos problemas y muchas cosas que no agradan, pero el Señor en esta noche me ha dado a mí la oportunidad de predicar su palabra. Así que fíjense es en la palabra de nuestro Dios, que va a ser de mucha bendición. Y en esta noche quería hablarles sobre las huellas de un verdadero creyente. Las huellas de un verdadero creyente. Como todos saben, a nivel de historia, a nivel de tiempos, muchos dejaron huellas. Siempre marca, quizás los reformadores, quizás también los próceres, quizás también los que han hecho descubrimientos, como Einstein y como otros miles que fueron dejando huella a lo largo de la historia. Y que seguramente, sea que sean reconocidos porque tienen algún renombre o no, las personas dejan huellas. Estando vivas aún en el lugar donde se desenvuelven y estando en otro lugar, dejan huellas. Y partiendo ya de esta tierra, es decir, estando ya muertos, también dejan huellas. Ahora, el problema está en qué tipo de huellas dejamos. Y quiero nombrarles sobre uno que seguramente todos conocen, que se llamó Hitler, que dejó una huella no muy buena, o muchas huellas no muy buenas. Y quiero hacer una pequeña introducción sobre él, que habla más o menos de lo que él fue y lo que él hizo. No vamos a extendernos mucho aquí, ya que más o menos se conoce la historia de Hitler, pero sin embargo voy a marcar algunas cosas para que puedan ver el tipo de huellas que dejó. Muy bien. Dice en su personalidad: Hitler poseía un extraordinario carisma capaz de envolver no solo a las personas, sino también a las masas, además de poseer una gran oratoria gesticular muy estudiada y una capacidad de liderazgo notable. Era muy reservado, tanto así que uno de sus ministros llegó a decir: nunca llegué a conocerlo. Una de las características más relevantes de la personalidad de Hitler era la capacidad de impresionar, fascinar, encantar, manipular y subyugar a quienes lo rodeaban. Había personas que podían ser muy fuertes y seguras en sus campos de acción, pero en presencia de Hitler, estas personas se veían disminuidas y manipuladas hasta el servilismo. Es impresionante, ¿no? Una de las cosas que tenía Hitler era que por medio de su carácter y su forma de ser, envolvía a las personas más difíciles de controlar para usarlas a su favor y manipularlas, que de hecho fue, digamos, lo que impactó a la mayoría de los alemanes para cumplir estos planes macabros que tenía Hitler, que en principio era por el antisemitismo y querer exterminar a toda la población judía y asimismo tomar poder a nivel mundial y formar un imperio creado por él y todo el pueblo germano. Y hay un dato curioso, ahora en medio de esta pandemia, hay un dato curioso que estuve investigando sobre las cifras aproximadas
de muertes que ha causado el coronavirus. Y hasta ahora se estima unas 760.000 muertes. 760.000 muertes, que es una cifra bastante alta a nivel mundial y que seguramente ha superado algunas otras pandemias. Pero no se compara con el virus del corazón del hombre. No se compara con esta huella que dejó Hitler a causa de su dominio y de su mal imperio. Hitler causó la muerte de más de 17 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 17 millones de personas. Estamos hablando muchísimas veces más que la cifra que tiene el coronavirus. Impresionante. Y entonces podemos ver que esta huella que dejó Hitler en su gobierno, en su imperio, fue devastadora. Pero lo peor de todo esto es que hay personas que aún les gusta seguir su ideología. Hay personas que aún les gusta cómo fue la historia de Hitler y quieren seguir el modelo de Hitler y quieren andar como Hitler estuvo. De hecho, no sé si han escuchado cuando te dicen, si tienes un temperamento muy fuerte, eres todo un Hitler o pareces un Hitler. Bueno, esas son las huellas que ha dejado Hitler para considerarse en este tiempo. Pero por impresión también, como decía anteriormente, hay personas que quieren seguir esta ideología. Pero no en el caso de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos debemos considerar y debemos básicamente que estar es en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. En las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente el Señor Jesucristo dejó infinidades de huellas que nosotros los creyentes debemos de seguir. Pero hoy les vamos a proporcionar de algunas que debemos de cumplir a cabalidad para seguir el ministerio en el cual Él nos ha encargado. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, Pablo estaba diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque moralmente y espiritualmente él estaba siguiendo con totalidad las huellas de Jesucristo. Y de esta manera entonces podía repetir a los corintios, que por cierto no estaban andando en el espíritu, sino mucho en la carne, decirles, bueno, no imiten las cosas del mundo, no imiten las cosas malas, sino imítenme a mí como yo imito a Cristo. En este tiempo, quizás si escuchamos a un hermano decir, imitarme a mí como yo imito a Cristo, se podría sonar como un poco arrogante o un poco, digamos, fuera de sí. Pero lo que sí podríamos decir, que si nosotros imitamos a Cristo, un hermano va a ver en nosotros aquello que puede ver en Cristo y lo puede imitar, sin necesidad de decirlo. Pero lo importante es decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, es decir, estar espiritualmente centrados, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, para que así, si algún hermano débil en la fe puede haber algo en nosotros, sea Cristo. Y vemos que todo creyente convertido debe dejar huellas de que es o fue un hijo de Dios, de que fue o es un hijo de Dios, que es en el lugar donde se desenvuelve, sea el trabajo, sea el hogar, sea por tus vecinos, por tus amigos, que reconozcan que eres un hijo de Dios, que tienen que quedar huellas de que eres un hijo de Dios. Y una vez que partiste a la presencia del Señor, tienes que ser recordado como que fuiste un hijo de Dios. Y para esto vamos a ver 4 huellas que debemos seguir de nuestro Señor Jesucristo a plenitud. 4 huellas que debemos de seguir de nuestro Señor Jesucristo a plenitud. Como decía anteriormente, huellas que seguir de nuestro Señor Jesucristo son más de 4. Pero por ahora vamos a ver estas 4 que son fundamentales para el pilar de nuestra vida espiritual. La primera de estas la vamos a ver en Mateo 4. Mateo 4, versículos 3 en adelante. Dice así:
Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la primera huella que nos dejó aquí nuestro Señor Jesucristo, emprendiendo su ministerio, fue la huella de cómo vencer la tentación. De cómo vencer la tentación. Esta es la primera huella que nosotros vamos a ver. Y es interesante que a veces para vencer la tentación se sufre tanto por no saber qué hacer, cuando claramente Dios nos da la respuesta en su palabra. En todo lo que es la vida cristiana, Dios nos da la respuesta en su palabra. Y vemos que entonces Satanás fue vencido en ese momento para la tentación que le había puesto a Jesús, porque Dios utilizó su palabra. Es decir, hizo el uso de la herramienta más poderosa que tenemos para vencer la tentación. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando alguno es tentado, sigue el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahora, en estos versículos que también estamos viendo en Santiago, que habla sobre la tentación en la vida de nosotros, es que Dios también lo permite para que nosotros podamos crecer en esta área de lo que es conocer su palabra y defendernos por medio de su palabra en contra de la tentación. Es decir, estar listos con la palabra de Dios, así como lo hizo Jesucristo en el desierto, y hacer el uso de la palabra del Señor para vencer la tentación. Ahora, vencer la tentación con la palabra de Dios no significa que vamos a estar recitando versículos para decir, bueno, esta tentación le digo, fuera Satanás, o fuera espíritu de idolatría. No, estamos hablando de que tenemos que entender la palabra de Dios para saber cómo vamos a vencer la tentación en medio de ella. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Supongamos que en la iglesia, ahora que hay muchos jóvenes, el Señor no le haya presentado a este hermanito a la chica indicada, o viceversa. Está la hermanita que no le ha presentado al chico indicado. Entonces, dentro de la iglesia no está presentada la oportunidad para hacer un noviazgo. Pero fuera de la iglesia está la tentación de aquellos que físicamente les puede atraer tanto el hermanito como la hermanita, y que el Señor presenta para hacer un noviazgo que no es conveniente. Entonces, aquí podemos hacer el uso de la palabra del Señor. Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, si el Señor te dio y te proporcionó en su palabra que no nos debemos unir en yugo desigual, hermanito, hermanita, no busques o no le des pie a esa tentación que viene de parte de Satanás para conseguirte una novia que no es cristiana o un novio que no es cristiano. Porque no, primero, no es la voluntad de Dios. Y segundo, hacemos el uso del conocimiento de la palabra de Dios para resistir a esa tentación o para desechar esa tentación. Y si no hiciste caso a la palabra de Dios o no hiciste el buen uso de la palabra de Dios para ir en contra de esta tentación, seguramente vas a tener un final con consecuencias. Y bueno, y peor sería el caso si llegases a casarte con esta persona que no es cristiana. Que el Señor ya tenga misericordia de ese matrimonio.
Pero si el Señor ya nos advierte, nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos hacer el buen uso de la palabra de Dios. Y no solamente a nivel de noviazgo, sino a nivel de amistades, porque pasa también que tienen más amistades en el mundo que dentro de la iglesia. Confían más en las personas del mundo que entre los hermanos que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que estar conscientes de que usar la palabra de Dios infiere también en este tipo de cosas, de cómo debemos aplicarla. Muy bien, entonces vemos que la primera huella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo fue la huella de cómo presentar batalla ante la tentación. Lo vimos en el desierto, usó de la palabra de Dios, fue librado, y así nosotros, en medio de este desierto que tenemos como mundo en contra de nosotros, hacemos el uso de la palabra de Dios y el Señor nos va a librar. La segunda huella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es la huella del perdón. Ay, hermanos, la huella del perdón. Es tan difícil humanamente en la carne cuando una persona te ha herido, cuando una persona o varias personas han chocado en tu corazón por cualquier circunstancia, o por medio de tus hijos, que dijeron algo de tus hijos, o que le hicieron a tus hijos, o porque le dijeron a tu esposa, o porque le dijeron a tu esposo, y por tantas cosas que debemos de perdonar y no lo hacemos, que llega el momento que espiritualmente vamos en decadencia. Porque al no perdonar, no solamente no se puede avanzar espiritualmente, sino que se va creando una raíz de amargura y va sosegando tu vida espiritual, va decayendo tu vida espiritual. No puedes amar como amabas antes, ya eres más impaciente, ya eres más obstinado, porque la falta de perdón va creando espacio a algo en tu corazón que va desechando la palabra de Dios. Y entonces es un problema, es un problema. Por eso que Jesús nos dejó una huella del perdón para que nosotros pudiésemos seguir y pudiésemos también perdonar. Dice Mateo 18, 21, 22. Luego de haber hablado sobre el perdón hacia los hermanos, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué le pregunta 7 veces? En la cultura judía, anteriormente, no sé si ahora todavía, se acostumbraba a perdonar hasta 7 veces. Es decir, 7 era el número máximo en el cual podían perdonar a una sola persona. Entonces, por eso Pedro le pregunta que hasta cuándo, o sea, que tengo que llegar al límite de 7 veces para perdonar a mi hermano. Y Jesús va a una hipérbole, va más allá, va a una exageración para que pueda entender el mensaje Pedro. Y dice, hasta 7 veces no, sino hasta 70 veces 7. Para que entendiera que debía de perdonar a su hermano una y otra vez y debía perdonarlo sí o sí. No solamente fuera de la iglesia con tu prójimo, con tu vecino, con aquel que te haya hecho mal, sino dentro de la iglesia, más aún, con algún hermano que te haya ocasionado una ofensa. La huella del perdón es una que debemos seguir con plenitud para que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente. Dice Proverbios 17:19, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Colosenses 3:13 dice, soportaos los unos a otros y perdonaos los unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Son unas palabras muy fuertes. De la misma manera que Cristo te perdonó, perdona vos también a tu hermano. Imagínate vos, Dios nos perdonó por medio de Jesucristo. ¡Qué amor tan grande! Y nos perdonó. Cristo, estando en la cruz, después de haber sido azotado, desgarrado, humillado, escupido, después de haber sufrido la muerte más denigrante y dolorosa de los tiempos, Él en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es una huella digna de seguir.
Y a veces nosotros nos ofendemos por algo tan mínimo y cultivamos el rencor y no perdonamos. Así que hermano o hermana, la segunda huella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo fue la huella del perdón. Debemos de perdonar. Aplicamos perdonando a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la pequeña oportunidad que tengamos a la brevedad posible. Así que esta sería la segunda huella. La tercera huella es la huella de la oración, la huella que Jesús nos dejó de la oración. Saben, hermanos, yo armando este sermón y recordando de todos los sermones anteriores que se vienen predicando cada miércoles, cada domingo, es digno de admirar que el Señor nos viene diciendo en algunas oportunidades las mismas cosas en cada predicación. Pero ¿por qué se hace monótono? ¿O por qué Dios nos dice las mismas cosas? Porque se ve que todavía debemos seguir creciendo en estas áreas para poder hacer la voluntad de Dios. Se ve que Dios quiere mejorar, quiere que llevemos con totalidad la vida cristiana donde quiera que estemos, donde quiera que nos desenvolvamos. No es porque nos copiamos de los sermones, ni mucho menos, o no es que andamos repitiendo las mismas cosas a propósito, sino que Dios nos está diciendo, hagan las cosas y si ya las están haciendo, síganlas haciendo, no decaigan en estas áreas. Por eso, si llegamos a hablar de la oración en mensajes anteriores, este mensaje también va referido a las personas que menguan en la oración. Porque hay hermanos que dentro de las iglesias no oran. Y es un pilar fundamental, es la base de la vida cristiana. Orar, comunicarse con nuestro Dios. Y hay hermanos que no lo hacen. Es impresionante. Lucas 5:16 dice, mas él, o sea Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Usé este pequeño versículo nada más para hacer referencia a la huella que Cristo dejó en la oración. Pero si leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús constantemente estaba orando. Incluso antes de ir a la cruz rogaba al Padre para que pasara la copa, pero estaba en comunión con el Señor orando. Estaba orando en todo tiempo, daba gracias en la oración por la comida. Oraba para hacer la voluntad de Dios. Ahora, la oración, como les decía, tiene que ser esta, en la cual buscamos el rostro del Señor en oración todos los días, en lugares apartados, si es la comunión entre Dios y yo, y si es con la familia, mi familia y yo, pero debemos orar, hermanos, estar en comunión con el Señor, así como Jesús nos dejó la huella de la oración, nosotros seguir esa huella, porque somos sus hijos y porque debemos considerar la oración en todo tiempo y en toda consulta. Una frase de nuestro pastor Ezequiel en uno de los sermones que dio, por cierto, referente a la oración, que me gustó mucho. No sé si la voy a decir tal cual al pie de la letra, pero algo tiene que ver con lo que dijo. Dice, luego de tener una oración con el Señor, no puedes ser la misma persona. Es decir, luego que vos te arrodillaste delante del Señor, luego que vos tuviste la comunión con el Señor que debes de tener por medio de la oración, no podés ser la misma persona porque entablaste una conversación con tu Salvador, con tu Creador, con tu Sustentador, con tu Consolador. Estar a solas con el Señor en oración, hacer el uso de esta huella que Cristo nos dejó, es estar siempre animados, siempre con el rostro pulido, así como veíamos de Moisés cuando terminaba de hablar con el Señor, porque estamos hablando con aquel que nos da la fortaleza. Entonces, me encantó la frase del pastor, no podés ser la misma persona. Pero no puede ser si orás. Si no orás vas a seguir siendo la misma persona. Yo tengo un celular que viene mal, anda para atrás, como dicen aquí. Muy malo. Lo pongo a cargar al 100%, le quito el cargador, voy al almacén que está a la vuelta, vuelvo a casa y ya tiene el 20%. Tengo que cambiar la batería, obviamente. Pero para que este celular se mantenga en un porcentaje más alto de carga, tengo que estar constantemente conectándolo a la corriente con el cargador. Bueno, hermano, déjame decirte que si tú no conectas tu cargador de la oración constantemente, vas a tener hasta menos de 20% en tu vida espiritual.
Así como mi celular necesitaba de esta energía para mantenerse al 100%, nosotros como cristianos debemos estar conectados a la oración para estar al 100% de nuestras actividades espirituales y nuestras actividades seculares también. Porque la oración también es la base fundamental de la vida del cristiano. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy, muy lindo versículo de Hebreos. Quiere decir que debemos acercarnos confiadamente en oración, que Dios abrió las puertas por medio de Cristo para escuchar nuestras oraciones, para atender nuestras oraciones, para atender nuestras inquietudes, nuestras cargas, nuestras falencias, pero debemos hacerlo por medio de la oración. Así que ya sabemos que entonces que la tercera huella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que debemos de seguir es la huella de la oración. La cuarta huella y ya última es la huella de hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros notamos en la historia de Jesucristo que Él nunca hizo referencia de sí mismo, pudiendo haber hecho que era Dios mismo, de hacer su voluntad propia. No, fue hacer la voluntad del Padre, del que le envió, aquello que le encargó para agradarle. Y es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos entender. Debemos soltar el yo, debemos soltar el ego, debemos soltar la vanagloria, debemos dejar aquello que no le consultamos a Dios, sino que tomamos decisiones apresuradas. Hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que a Él le agrada, y eso también tiene que ver con los puntos anteriores. Hacer la voluntad de Dios implica perdonar, implica usar de su palabra, implica de la oración. Esa es hacer la voluntad de Dios. Nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, pero debemos despojarnos de nuestra vanagloria, de aquello que pensamos hacer apresuradamente, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Siempre ante una situación difícil o no difícil, pensar qué haría Cristo en mi lugar. Y bueno, ya estamos viendo una de sus huellas, y en este caso es ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en tu lugar, hermano o hermana, ante las situaciones que se presentan y no sabes qué hacer? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Saben que hace algunos años, ya estaba aquí en la iglesia de San Miguel Norte, un hermanito me preguntó, está en su primer amor, así deberemos estar todos siempre, animados en el Señor, con ese amor con el que nos salvó, para predicar el Evangelio. Y el hermano estaba muy animado en querer predicar el Evangelio a sus amigos, en poder manifestar lo que Dios hizo en su vida, y no tenía como esa herramienta en ese momento para hacerlo, y me dice: me gustaría hacerme un tatuaje que hable del amor del Señor, por medio de un versículo, o por medio de una frase, o por medio de un símbolo, o alguna señal que me identifique como cristiano, para que esa persona me llegue y yo poder predicarle el Evangelio. Recuerdo que le dije: la idea no está mal, porque la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio a todo el que nos rodea. Pero hacer el uso de las herramientas del mundo para introducirlas a la iglesia y predicar el Evangelio sí está mal. ¿Por qué? Porque el mundo se tatúa. Nosotros no nos tatuamos. Tu imagen, lo que vos sos como cristiano, lo va a reflejar tu conducta, tu testimonio. Antes fumaba, no quiere decir que este hermanito no fuma, fue un ejemplo. Antes fumaba, ahora no fumo. Antes decía malas palabras, ahora no digo malas palabras. Antes no oraba cuando iba a comer, ahora oro cuando voy a comer. Y así infinidades de cosas que deben ver los que nos rodean para poder decir: ah, este hermano es diferente, quiero saber qué pasa. Bueno, ahí viene el Evangelio, ahí se predica el Evangelio. Primero nuestro testimonio, y entonces una vez dado el testimonio, la persona ya está preparada, digamos, si el Señor así lo ha permitido, de que sembremos la semilla del Evangelio. Y esa es la razón por la que, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Bueno,
le pregunté al hermanito, ¿cree que Cristo se iba a tatuar? ¿Qué creen ustedes, hermanos? No. Entonces, es una de las pequeñas cosas que nosotros podemos ver como cristianos en esta cuarta huella de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa hacer todo lo que le agrada, hacer todo lo que le agrada y consultarle en algunas cosas que nosotros necesitemos hacer. Consultarle por medio de un consejo al pastor, a un hermano que esté crecido en la fe, consultar aquellas cosas que no sabemos discernir. Y eso le agrada al Señor. Muy bien, siempre me acuerdo de la frase de nuestro querido pastor, donde dice, bueno, hay situaciones donde se presentan dos cosas buenas. ¿Y qué debemos hacer? Escoger la mejor de ellas. Bueno, eso es hacer la voluntad del Señor. Eso agrada al Señor. Y en conclusión, hermanos, ya para terminar, debemos dejar huellas de que somos verdaderos cristianos. Y eso es posible si seguimos las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguir las huellas del Señor Jesucristo. Hoy les presenté 4 huellas, pero si siguen estudiando la palabra de Dios y van conociendo el carácter de Dios, son miles de huellas que nosotros debemos de seguir para ser llamados hijos de Dios. Vemos la primera huella, que es usar de la palabra de Dios para combatir la tentación, la huella del perdón, la huella de orar y la huella de hacer la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo te están conociendo en tu casa? ¿Qué huellas estás dejando? ¿Dónde trabajas? ¿Qué huellas estás dejando? ¿Dónde te desenvuelves? ¿Qué huellas te estás dejando? Cuando mueras, ¿qué van a decir de ti? ¿Era una buena hermana? ¿Era un buen hermano? ¿Era referente del Señor? ¿O creen que van a tener alguna acotación como Hitler? Esta es la diferencia. Así que espero que haya sido de ánimo y vamos a orar. Señor y Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu reino es eterno y tu amor es eterno y nosotros debemos considerar esto. Debemos considerar, Señor, poner en práctica tu palabra todos los días. Debemos considerar tener las huellas de tu Hijo amado, Señor. Debemos considerar ser reconocidos por quienes somos en realidad en la identidad de Cristo. Te damos gracias, Señor, por estas huellas que nos has dejado. Esperamos que podamos hacer el buen uso de ellas siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a seguir cantando Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre, derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Última estrofa. De la
Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Esta historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo